Lección octava. El descubrimiento de la subjetividad. Un nuevo modo de ser. Éxtasis primitivo y espiritualismo antiguo. Las dos raíces de la subjetividad moderna. Escepticismo y cristianismo. El Dios trascendente del cristianismo. El descubrimiento decisivo de la conciencia de la subjetividad del yo no acaba de lograrse hasta Descartes. Según vimos, consistió este descubrimiento en haber hallado que entre las cosas que existen o pretenden existir en el universo hay una cuyo modo de ser se diferencia radicalmente del resto, el pensamiento. ¿Qué es lo que queremos decir cuando de este teatro decimos que existe? ¿Qué es lo que a la postre con una u otra interpretación entendemos por existencia de las cosas? Este teatro existe, es decir, está ahí. ¿Pero qué significa ahí? Ahí significa ahí en el mundo, ahí en el universo, en el ámbito general de las realidades. Este teatro existe, es decir, es trozo de Madrid, se apoya en la gran cosa tierra de Castilla, que a su vez se apoya en la otra cosa mayor llamada planeta, el cual se apoya en el sistema astronómico, etcétera, etcétera. La existencia de las cosas en cuanto estar ahí es un apoyarse las unas en las otras, por tanto, en ser las unas en las otras, un estar puestas unas sobre otras. Su existir es, en este sentido, algo estático, casi posar y yacer la una sobre la otra. ¿No es esto lo que buenamente entendemos por estar ahí? En cambio, cuando digo que un pensamiento mío existe, no entiendo por su existencia un estar ahí, sino al revés. Mi pensamiento existe cuando y porque me doy cuenta de él, es decir, cuando lo pienso. Su existir, su ser para mí un pensamiento es ser para sí mismo. Pero si mi pensamiento solo existe cuando y porque efectivamente lo pienso, esto es, lo ejecuto, lo hago, resultará que su existencia no es como la de la cosa, un yacer, un pasivo estar en otra, un simple formar parte de un ámbito de cosas yacentes unas en otras, de un ámbito de quietudes, sino que será existir el pensamiento un activo estar, por tanto no un estar, sino un constante hacerse a sí mismo, un incesante actuar. Esto significa que el descubrimiento de lo que el pensar tiene de peculiarísimo trae consigo el descubrimiento de un modo de ser distinto radicalmente del de las cosas. Si por cosa entendemos algo, al cabo más o menos estático, el ser del pensamiento consiste en pura actuación, en pura agilidad, en autógeno movimiento. El pensamiento es el verdadero, el único automóvil. Consiste, hemos dicho, en reflexividad, en reflejarse sobre sí mismo, en darse cuenta de sí. Pero esto supone que hay en el pensamiento una dualidad o duplicidad, el pensamiento reflejado y el pensamiento reflejante. Es conveniente que analicemos siquiera al galope los elementos mínimos que integran todo pensar, a fin de obtener claridad sobre ciertos conceptos muy usados en la filosofía moderna, tales como sujeto, yo, contenidos de conciencia, etc. Nos conviene tenerlos bien limpios, desinfectados, prestos, porque ciertamente el pensamiento se da también cuenta de otras cosas que no son él. Así, ahora estamos viendo este teatro y mientras no hacemos más que ver, en este nuestro ver nos parece que el teatro existe fuera y aparte de nosotros, pero ya notamos que esto era una creencia problemática adscrita a todo acto de pensar inconsciente, es decir, a todo acto de pensar que se ignora a sí mismo. El teatro alucinación no parece al alucinado existir menos realmente que el que ahora tenemos delante. Esto nos hace caer en la cuenta de que ver no es salir el sujeto de sí mismo y ponerse mágicamente en contacto con la realidad misma. El teatro de alucinación y el auténtico existen ambos, por tanto, solo en mí son estados de mi mente, son cogitaciones o pensamientos, son, como comenzó a decirse desde fines del siglo XVIII hasta nuestros días, contenidos de la conciencia, del yo, del sujeto pensante. Toda otra realidad de las cosas, más allá de la que tienen como ideas nuestras, es problemática y en el mejor caso, derivada de esta primaria que poseen como contenidos de la conciencia.
El mundo exterior está en nosotros, en nuestro idear. El mundo es mi representación, como diría toscamente el tosco Schopenhauer. La realidad es idealidad. En rigor y en pura verdad existe solo el ideante, el pensante, el consciente, yo mismo, me ipsum. En mí, es cierto, aparecen los más variados paisajes, todo eso que ingenuamente creía haber en mi derredor y en que quería estar y apoyarme renace ahora como fauna y flora interior. Son estados de mi subjetividad. Ver no es salir de sí, sino encontrar en sí la imagen de este teatro, trozo de la imagen universo. La conciencia está siempre consigo, es inquilino y casa a la vez, es intimidad, la intimidad superlativa y radical de mí mismo conmigo mismo. Esta intimidad en que consisto y que hace de mí un ser cerrado, sin poros, sin ventanas. Si en mí hubiese ventanas y poros, entraría el aire de fuera, me invadiría la supuesta realidad exterior, y entonces habría en mí efectivamente cosas ajenas a mí, habría en mí gente, y no sería yo pura, exclusiva intimidad. Pero este descubrimiento de mi ser como intimidad, que me proporciona la delicia de tomar contacto conmigo mismo en lugar de verme como una cosa exterior entre las demás cosas, tiene en cambio el inconveniente de que me recluye dentro de mí, hace de mí cárcel y a la vez prisionero. Estoy perpetuamente arrestado dentro de mí. Soy universo, pero por lo mismo soy uno solo. El elemento de que estoy hecho, el hilo de que estoy tejido es soledad. Así concluíamos el otro día. La tesis idealista, dueña de la cultura durante toda la Edad Moderna, es sin duda firmísima, pero a la vez es frenética si se la mira desde el punto de vista del buen burgués y de la vida corriente. No cabe paradoja mayor, vuelca del revés la manera de pensar el universo que la vida no filosófica ejercita. Por lo mismo, es un excelente ejemplo de ese heroísmo intelectual que yo anunciaba días pasados como característico del filosofar. Es llegar sin conmiseración a las últimas consecuencias que exige nuestro razonamiento, es ir hasta donde la pura teoría nos lleve, inclusive si nos lleva a lo que el buen burgués llamaría absurdo, a lo que llamará absurdo y se negará a aceptar el buen burgués que habita siempre en uno de los pisos de nuestra propia persona. Pero hay algo sobremanera extraño en esta tesis idealista y es su punto de partida, el descubrimiento de la subjetividad como tal del pensamiento en su interioridad, porque es el caso que el hombre antiguo desconoce por completo ese modo de ser subjetivo, reflexivo, íntimo y solitario. Y yo no sé qué es lo más curioso, si el hecho de que el hombre antiguo desconociese su propio ser, su subjetividad, o el hecho de que el hombre moderno descubra el yo como se descubre el más insospechado continente. El tema es importante y es nuevo, pero de difícil tratamiento. Yo no sé si voy a lograr esclarecerlo ante ustedes, lo único que sé es que voy a intentarlo lealmente. Si partiendo de nuestro modo de pensar actual que ha descubierto ya la conciencia, el ser subjetivo y para sí, representamos nuestra intimidad en la forma de un círculo, llenará este círculo cuanto en nosotros pasa y hay. En ese círculo corresponderá al centro simbolizar ese elemento de nuestra conciencia que llamamos el yo, cuyo papel consiste en ser el sujeto de todos nuestros actos, del ver y del oír, del imaginar, pensar, amar y odiar. Todos los actos mentales tienen la condición de que parecen emanar o irradiar de un punto central presente y activo en todos ellos. En todo ver, alguien ve. En todo amar, alguien ama. En todo pensar, alguien piensa. Y a ese alguien llamamos yo. Y este yo que ve o piensa no es una realidad aparte del ver y del pensar, sino que es sólo el ingrediente sujeto que forma parte de todo acto. Si el yo puede ser simbolizado como centro de nuestra conciencia, de nuestro darnos cuenta, ocupará la periferia del círculo todo aquello que en nosotros es menos nosotros, a saber, todas las imágenes de colores, formas, sonidos, cuerpos, es decir, todo ese mundo exterior que se presenta como rodeándonos y llamamos naturaleza, cosmos. Ahora bien, en la vida del hombre esa periferia cósmica compuesta por las cosas materiales solicita constantemente la atención.
La atención es una actividad fundamental del yo que dirige y regula toda su restante actuación. Así, no basta que algo esté ante nosotros para que nosotros ejecutemos el acto de verlo y oírlo. Los que viven junto a una catarata acaban por no oírla, y de cuanto ahora mismo compone lo visible de este teatro solo vemos una parte. ¿Cuál? Aquella en que nos fijamos, es decir, que atendemos. Todo ver es un mirar o buscar con los ojos, todo oír un escuchar o atender con los oídos. Digo pues que la naturaleza, que el mundo exterior solicita la atención del hombre con terrible urgencia, planteándole constantemente problemas de subsistencia y de defensa. Sobre todo en las edades primitivas de la humanidad, la existencia humana es una guerra sin descanso, con la naturaleza, con las cosas, y el individuo no puede vacar a otra labor que a resolver su vida material. Esto significa que el hombre atiende solo a la periferia de su ser, a lo visible y tangible. Vive sin darse cuenta más que de su contorno cósmico. El yo está allí donde atiende, lo demás no existe para él. En nuestra representación simbólica diríamos que del círculo solo existe la línea que lo termina, esto es, que la subjetividad no es más que circunferencia. Alguna vez un dolor corporal, una angustia íntima retrae la atención de la periferia hacia el interior del círculo, de la naturaleza hacia sí mismo, pero en un instante fugaz, sin constancia ni frecuencia. La atención inadecuada para fijarse hacia adentro tiende siempre a su dirección primera y habitual y vuelve a prenderse en las cosas circunstantes. Esta es lo que podríamos llamar la actitud natural de la conciencia, para la cual solo existe el mundo cósmico compuesto de cosas corporales. El hombre vive alerta en las fronteras de sí mismo, asomado hacia afuera, absorto en la naturaleza, es decir, atento al exterior. En la medida siempre problemática en que podemos imaginarnos el alma de los animales, diríamos que su situación íntima debe parecerse un poco a la del hombre natural. Recuerden ustedes que el animal está siempre alerta. Las orejas del caballo en la pradera, como dos antenas vivientes, como dos periscopios, revelan con su inquietud que el animal está siempre preocupado del contorno. Ved los monos en las jaulas del retiro. Es portentoso cómo esos hombrecillos están en todo, nada se les escapa de lo que acontece en su derredor. La palabra éxtasis significa etimológicamente estar fuera de sí. En este sentido, el animal vive en perpetuo éxtasis, retenido fuera de sí mismo por la urgencia de los peligros exteriores. Volverse hacia sí mismo sería distraerse de lo que pasa afuera, y distracción semejante acarrearía la muerte del animal. La naturaleza en su prístina naturalidad es feroz, no tolera distraídos de ella. Hay que estar con 100 ojos en incesante quien vive, presto a recibir noticias de los cambios circundantes para responder a ellos con movimientos adecuados. Atención a la naturaleza es vida de acción, el puro animal es el puro hombre de acción. De esta manera el hombre primitivo vive en avanzada de sí mismo, agarrado con la atención al escenario cósmico, dejándose a la espalda su propio ser. El yo vive directamente desde las cosas y va a ellas y se ocupa en ellas, atravesando su propio volumen íntimo como el rayo del sol por el cristal, sin parar en él, sin reparar en él. He aquí cómo y por qué desde un punto de vista biológico lo natural y primario es que el hombre se ignore a sí mismo. Lo sorprendente, lo que intriga y demanda aclaración es el hecho inverso. Cómo la atención que primariamente es centrífuga y va a la periferia ejecuta esa inverosímil torsión sobre sí misma, y el yo, volviéndose de espaldas al contorno, se pone a mirar hacia adentro de sí mismo. Desde luego les ocurrirá pensar que este fenómeno de introversión presupone dos cosas: algo que incite al sujeto a despreocuparse del exterior y algo que le llame la atención en su interior. Noten ustedes que lo uno, sin lo otro, no bastaría. Solo liberada la atención de su servicio hacia afuera puede vacar a otras cosas, pero la simple vacación de lo externo no trae consigo el descubrimiento y la preferencia de lo interno. Para que una mujer se enamore de un hombre no basta que se desenamore de otro. Es menester que aquél logre llamar su atención. Pero antes de insinuar brevemente una aclaración a tan decisiva peripecia de la humanidad,
Conviene aprovechar la descripción que hemos hecho de la actitud nativa y primaria de la mente para entender el modo de pensar dominante en la filosofía griega y en general antigua. El avance mayor que en historia y especialmente en historia de la filosofía se ha logrado en los últimos años consiste en habernos permitido el lujo de ser sinceros y reconocer que no entendemos a los pensadores antiguos. Esta sinceridad con nosotros mismos, como siempre tal sinceridad, ha sido recompensada ipso facto. Al reconocer que no los entendíamos, hemos empezado por vez primera y de verdad a entenderlos, es decir, a caer en la cuenta de que pensaban en forma diferente de la nuestra y a buscar en consecuencia la fórmula clave de ese modo de pensar. Pues no se trata de que sus doctrinas sean más o menos dispares de las nuestras, sino que era distinta su actitud mental. El hombre antiguo conserva en lo esencial la tesitura del hombre primitivo. Como él, vive desde las cosas y solo existe para él el cosmos de los cuerpos. Podrá fortuitamente lograr atisbos de la intimidad, pero son solo atisbos inestables y en efecto fortuitos. La actitud de la mente griega es pues rigorosamente primitiva. Solo que el griego no se contenta con atender vitalmente al mundo exterior, sino que filosofa sobre él, que elabora conceptos los cuales transcriben en pura teoría esa realidad que ante sí halla. Las ideas griegas están moldeadas en una realidad compuesta de cosas exteriores y corpóreas. La palabra misma idea y sus afines significa figura visible, aspecto. Como además de cuerpos hay en la naturaleza los movimientos y los cambios de los cuerpos, el griego tiene que pensar otras cosas invisibles, inmateriales, de que el movimiento y el cambio corpóreo proceden. Pero estas cosas inmateriales son a la postre pensadas como cosas materiales sutilizadas en espectros. Así el animal consiste en una materia organizada y movida por una cosa que hay dentro, oculta en la materia, es el alma. Pero este alma no tiene nada de íntima, es interior solo en el sentido de que está oculta en el cuerpo, sumergida en él y por tanto invisible. Es un soplo, un aire leve, psique, spiritus, o bien una humedad como en Tales o un fuego como en Heráclito. Aunque el moderno ha conservado la palabra espíritu para designar su descubrimiento de la intimidad, conviene hacerse cargo de que el griego y el latino entendían por ella una realidad no menos extensa que los cuerpos, adscrita a los cuerpos, un poder alojado en lo cósmico. Ciertamente que el alma humana tiene en Aristóteles potencias que no tiene el alma animal, como ésta posee facultades de que carece el alma vegetal, pero en cuanto a almas para el modo de pensar griego, no lo es más la humana que la vegetal. Así, la humana es a la vez y pro indiviso poder de razonar y de vegetar. No es, pues, extraño que Aristóteles coloque la ciencia del alma, la psicología, en la biología. La psicología de Aristóteles habla de la planta junto al hombre porque su alma no es principio de la intimidad, sino principio cósmico de la vitalidad corporal, más aún o menos aún principio del movimiento y cambio, pues existe para el griego hasta un alma mineral, el alma de cada astro. A lo que más se parece la noción griega del alma es al poder oculto, pero en sí mismo externo, que ingenuamente suponemos dentro del imán para explicar las atracciones que su cuerpo visible ejecuta. Que en serio se hable hoy todavía del espiritualismo de Aristóteles en el sentido moderno de la palabra espiritualidad, sería solo una inocencia histórica, si no fuese una insinceridad. Porque si forzando los textos se introduce en el espíritu aristotélico nuestro concepto moderno de conciencia, entonces la insinceridad se invierte y estriba en no confesar que es ininteligible cómo, según Aristóteles, tienen los astros alma, esto es, conciencia, y cómo una conciencia que no consiste en más que en puro darse cuenta de sí, puede empujar la mole grave de un cuerpo sideral. El griego no ha descubierto el alma partiendo de la visión íntima de sí mismo, sino que la encuentra fuera como una entidad casi corporal. Por eso interpreta la percepción sensible y con ella toda la vida intelectual como un choque entre los cuerpos. Las cosas corpóreas tropiezan con la cosa alma y dejan en ella impresa la huella de su figura.
El alma, antes de estos choques con las cosas, no contenía nada, era una tablilla de cera aún intacta. Tan no es ni de lejos intimidad ser para sí el alma griega, que puede existir vacía y que ni hueco tiene, sino que es como una placa fotográfica orientada hacia afuera, en la que no habrá sino lo que de fuera venga, lo que la naturaleza vierta y deposite en ella. ¿Qué distancia no hay de este alma a la mónada barroca de Leibniz, en la cual nada puede entrar ni salir, sino que vive de sí misma, hontanar original que emana su propia riqueza íntima? Sobre todo este modo de pensar antiguo, quisiera yo hablar más por menudo algún día, pero ahora nos corre prisa por volver a nuestro asunto. Cómo la atención naturalmente centrífuga se retuerce y se vuelve girando sobre sí 180 grados, y en vez de ir hacia afuera se fija en el sujeto mismo. ¿Qué ha pasado para que los ojos se le hayan vuelto al hombre del revés, como en las muñecas mal paradas que miran hacia adentro de la cabeza del biscuit? Insonora, incruenta, sin timbales que la anuncien, ni clarines que la exalten, ni poetas que la versifiquen. Es esta sin duda una de las mayores peripecias de que el planeta ha sido escenario. El hombre antiguo todavía vivía junto al hermano animal y como él, fuera de sí. El hombre moderno se ha metido en sí, ha vuelto en sí, ha despertado de su inconsciencia cósmica, ha sacudido el sopor que le quedaba de hortaliza, de alga, de mamífero, y ha tomado posesión de sí mismo, se ha descubierto. Un buen día va a dar un paso como los usados y nota que tropieza con una cosa extraña, desconocida, insólita. Aún no la ve bien, pero la aprieta, y al apretarla nota que es a él a quien le duele, que es él a la vez el apretón y el apretado, que ha tropezado consigo mismo. Me duele, existo, cogito, sum, endiablada aventura, endiablada. ¿No será más bien divina? ¿No es lo más probable que en un hecho tan extraordinario se haya tomado Dios el trabajo de intervenir muy especialmente? ¿Pero qué Dios? ¿El cristiano? Sí, el cristiano, solo el cristiano. ¿Pero cómo? En el descubrimiento específicamente moderno de que brota como de una simiente toda la edad anticristiana va a haber intervenido nominativamente el Dios cristiano. Esta posibilidad inquieta a los cristianos e irrita a los anticristianos, a los modernos. El cristiano es antimoderno. Se ha colocado cómodamente de una vez para siempre frente y contra la modernidad. No la acepta. Es hija de Satán. Y ahora se le anuncia que la modernidad es un fruto maduro de la idea de Dios. Por su parte, el moderno es anticristiano. Cree que la modernidad nace frente y contra la idea religiosa. Ahora se le invita a reconocerse precisamente en cuanto moderno como hijo de Dios. Esto irrita. Es trastornar los tópicos de la historia, es proponer un cambio de convicciones. El anticristiano y el antimoderno no quieren esforzarse en cambiar, prefieren la inercia. Ser, lo hemos visto, es pura agilidad, movilización incesante. El anticristiano y el antimoderno no quieren moverse, no quieren ser, por eso se contentan con anti-ser. El descubrimiento de la subjetividad tiene dos hondas raíces históricas, una negativa y otra positiva. La negativa es el escepticismo, la positiva es el cristianismo. Ni aquella sin esta ni esta sin aquella hubieran podido dar tal resultado. La duda o skepsis, según hemos tenido ocasión de notar, es la condición del conocimiento científico. Ella abre el agujero que viene a llenar la prueba. Los griegos, maestros soberanos en el teorizar, ejercitaron ejemplarmente y hasta el cabo esa virtud de dudar. Sobre todo las escuelas titularmente llamadas escépticas no dejaron nada por hacer en este orden a los tiempos posteriores. No se puede dudar de más que dudaron los académicos. Ni Descartes, ni Hume, ni Kant han sido de superior escepticismo. Por activa y por pasiva demostraron el carácter ilusorio del conocimiento. No podemos saber lo que son las cosas. A lo sumo podemos decir lo que nos parece que son. Pero claro es, los escépticos griegos son griegos, y como conocimiento es conocimiento del ser, y para el griego no hay más ser que el exterior.
todo el escepticismo griego se refiere a nuestro conocimiento de la realidad cósmica. Llegan a fórmulas que son literalmente modernas, que dicen maravillosamente lo que un moderno no diría mejor. Así los cirenaicos dirán que no podemos conocer lo real, porque el alma no puede salir fuera, sino que está encerrada en sus estados. Eis tapace catechleisan eautus, y vive como en una ciudad sitiada. Hosper en poliorgía. ¿No es esto haber descubierto la intimidad? ¿Cabe expresión más rigorosa, más plástica del ser subjetivo? ¡Error! El griego que ha pensado en eso no ve lo que hay de positivo en ello. Con esas palabras se entiende que no podemos salir a lo real. Pero no se le pasa por las mientes que en ese no poder salir fuera, en ese ser recluso y para sí, hay una realidad nueva, más firme y fundamental que la externa. Pocos ejemplos hay en la historia más claros de que no basta la agudeza intelectual para descubrir una cosa nueva. Hace falta entusiasmo, amor previo por esa cosa. El entendimiento es una linterna que necesita ir dirigida por una mano y la mano necesita ir movilizada por un afán preexistente hacia este o el otro tipo de posibles cosas. En definitiva, solo se encuentra lo que se busca y el entendimiento encuentra gracias a que el amor busca. Por eso todas las ciencias han comenzado por ser aficiones de aficionados. La pedantería contemporánea ha desprestigiado esta palabra, pero aficionado es lo más que se puede ser con respecto a algo, por lo menos es el germen de todo. Y lo mismo diríamos del diletante, que significa el amante. El amor busca para que el entendimiento encuentre gran tema para larga y fértil conversación, que consistiría en demostrar cómo el ser buscador es la esencia misma del amor. ¿Han pensado ustedes en la sorprendente contextura del buscar? El que busca no tiene, no conoce aún lo que busca y por otra parte buscar es ya tener de antemano y presumir lo buscado. Buscar es anticipar una realidad aún inexistente, predisponer su aparición, su presentación. No comprende lo que es el amor quien, como es usado, se fija solo en lo que despierta y dispara un amor. Si el amor hacia una mujer nace por su belleza, no es la complacencia en esa belleza lo que constituye el amor, el estar amando. Una vez despierto y nacido el amor consiste en emitir constantemente como una atmósfera favorable, como una luz leal, benévola en que envolvemos al ser amado, de suerte que todas las otras calidades y perfecciones que en él haya podrán revelarse, manifestarse y las reconoceremos. El odio, por el contrario, coloca al ser odiado bajo una luz negativa y solo vemos sus defectos. El amor, pues, prepara, predispone las posibles perfecciones de lo amado. Por eso nos enriquece haciéndonos ver lo que sin él no veríamos. Sobre todo el amor del hombre a la mujer es como un ensayo de transmigración, de ir más allá de nosotros, nos inspira tendencias migratorias. Pero dejemos ahora estas apasionadas navegaciones y recalemos de nuevo en nuestro asunto. Hemos visto cómo el escepticismo enseña al hombre a no creer en la realidad del mundo exterior y consecuentemente a desinteresarle de él. Pero en este primer acto se queda ciego a las puertas del hombre interior. Como Herbart decía, todo buen principiante es un escéptico, pero todo escéptico es solo un principiante. Falta el motivo positivo, el interés por la subjetividad para que ésta retraiga sobre sí la atención y se instale en el primer plano. Esto se debe al cristianismo. Los dioses griegos no son más que supremos poderes cósmicos, cimas de la realidad externa, sublimes potencias naturales. En una pirámide la cúspide domina toda la pirámide, pero a la vez pertenece a ella. Así los dioses de la religión griega están sobre el mundo, pero forman parte de él y son su fina flor. El dios del río y del bosque, el dios cereal y el del rayo son la espuma divina de estas realidades intramundanas. El mismo dios hebreo anda con el rayo y el trueno. Pero el dios del cristianismo no tiene que ver con el rayo, ni con el río, ni el trigo, ni el trueno. Es un Dios de verdad trascendente y extramundano, cuyo modo de ser es incomparable con el de ninguna realidad cósmica. Nada de él, ni la punta de sus pies cala en este mundo, no es ni siquiera tangente al mundo.
Por esta razón es para el cristiano misterio sumo la encarnación. Que un Dios rigorosamente inconmensurable con el mundo se inscriba en él un momento y habite entre nosotros es la máxima paradoja. Esto que lógicamente es un misterio en el cristianismo era la historia cotidiana para la mitología griega. Los dioses olímpicos tomaban a toda hora cuerpo terrestre y a veces infrahumanos, eran cisne estremecido sobre Leda o toro que corría con Europa al lomo. Pero el Dios cristiano es trascendente, es Deus ex superantissimus. El cristianismo propone al hombre que entre en trato con ser tal. ¿Cómo es posible este trato? No solo es imposible por medio o a través del mundo y las cosas intramundanas, sino que al revés, todo lo de este mundo es por lo pronto estorbo e interposición para el trato con Dios. Para estar con Dios hay que comenzar por aniquilar virtualmente todo lo cósmico y terreno, darlo por no existente, ya que en efecto frente a Dios es nada. Y he aquí cómo para acercarse el alma a Dios en su urgencia hacia la divinidad, para salvarse va a hacer lo mismo que el escéptico con su duda metódica. Niega la realidad del mundo, de los demás seres, del Estado, de la sociedad, de su propio cuerpo. Y cuando ha suprimido todo esto es cuando empieza a sentirse verdaderamente vivir y ser. ¿Por qué? Precisamente porque el alma se ha quedado sola con Dios. El cristianismo es el descubridor de la soledad como substancia del alma. Digo formalmente como substancia del alma. Nadie de los que me escuchan entiende ahora lo que eso significa. La soledad como substancia. ¿Qué es eso? Un poco de paciencia. Espero que a esta altura de mi curso se me podrán negar todos los aciertos, pero no furor de claridad. No se dude, pues, que sobre esa exposición descenderá a su hora suficiente claridad. El alma es lo que verdaderamente es cuando se ha quedado sin mundo, liberada de él, por tanto, cuando está sola. Y no hay otra forma de entrar en compañía con Dios que al través de la soledad, porque únicamente bajo la especie de soledad se encuentra el alma con su auténtico ser. Dios, y frente a él, el alma solitaria. No hay más realidad verdadera para el punto de vista cristiano, de la religión cristiana, no de la llamada filosofía cristiana que es, como veremos, una triste y estéril cadena que arrastra el cristianismo. No hay más que esa doble realidad, Dios y el alma. Y como conocimiento es siempre para el cristiano conocimiento de lo real, el conocimiento ejemplar será el de Dios y el alma. Así San Agustín, Deus et animam scire cupio, nil ne plus, nil ne omnino. No es casual que sea San Agustín el primer pensador que entrevé el hecho de la conciencia y del ser como intimidad, y tampoco lo es que sea el primero en caer en aquello de que no se puede dudar de que se duda. Es curioso que el fundador de la ideología cristiana y el fundador de la filosofía moderna coincidan en toda su primera línea. También para San Agustín el yo es en cuanto se sabe ser, su ser es saberse, y esa realidad del pensamiento es la primera en el orden de las verdades teoréticas. En esa realidad hay que fundarse, no en la problemática realidad del cosmos y lo externo. Noli foras ire, in te ipsum redi, in interiori homine habitat veritas. Aquí está también el hombre como absoluto interior, como intimidad, y como Descartes en el fondo de esa intimidad encuentra a Dios. Es curioso que todos los hombres religiosos coincidan en hablarnos de lo que también Santa Teresa llama el fondo del alma, y que sea justamente en ese fondo del alma donde sin salir de ella encuentran a Dios. El Dios cristiano, por lo visto, es trascendente al mundo, pero inmanente al fondo del alma. ¿Hay alguna realidad bajo esa polvorienta metáfora? No interroguemos ahora lo que ahora no podemos contestar. Sería, sin embargo, injusto y falso afirmar que Descartes está ya en San Agustín. Cuantas más coincidencias se comprueben entre ambos, más quedará subrayada la enorme distancia. San Agustín era un genio de la sensibilidad religiosa. Por su intuición religiosa llega San Agustín a descubrir el ser reflexivo. Como filósofo procura definir su intuición y situarla en el lugar que le corresponde dentro de la ciencia, pero como no es un gran filósofo,
que es lo que era Descartes, le falta el golpe de vista genial que lleva a éste a volver del revés toda la ideología antigua y fundar el idealismo moderno. Pero sobre todo hay una diferencia. San Agustín, que ya es moderno, con Julio César, el único moderno del viejo Mediterráneo, es también antiguo. Y junto a las nuevas ideas, sin separación ni distinción, perdura toda la antigua actitud mental. Por eso su filosofía es caótica, por eso es un padre de la Iglesia, pero no es un clásico de la filosofía. Aún no se ha demostrado de otra parte que Descartes, hombre al parecer de muy pocas lecturas, conociese la obra de San Agustín ni recibiese sus sugestiones. Pero lo mismo da. La sugestión estaba en el aire. La idea de la conciencia que aflora en San Agustín va madurando durante toda la Edad Media dentro de ese escolasticismo que se ha despreciado tanto porque no se le ha estudiado nada, y ni siquiera en forma de vida por los escolásticos supervivientes. Se puede reconstruir perfectamente la cadena de transmisión desde San Agustín hasta Descartes, pasando por San Bernardo de Clairvaux, por los victorinos, San Buenaventura y los franciscanos Duns Scoto, Occam y Nicolás de Hautrecourt. En este camino la idea de la conciencia no ha tenido más que un tropiezo, Santo Tomás de Aquino, que abandona esta idea de origen cristiano para volver al alma cósmica de Aristóteles, sometiendo de nuevo la original inspiración del cristianismo al molde incongruente del pensar antiguo. La modernidad nace de la cristiandad, que no se peleen las edades, que todas sean hermanas y bien avenidas. Aquí es donde debiera comenzar mi conferencia de hoy, pero quede para otro día explorar la tierra incógnita a la que habíamos llegado en la anterior.